Y estamos en comunicación con la autora del artículo, con Mariana Palau. Mariana, bienvenida a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos. No, Camila, muchas gracias a usted. Usted sabe que a mí me gusta mucho su programa y por eso me alegro mucho de estar aquí. Mariana, ¿por qué decidió usted meterse en el tema del turismo psicodélico? Es decir, ¿por qué decidieron hacer ese artículo? ¿Qué fue lo que usted supo, conoció, se encontró para decir hay que escribir sobre este tema? Ya. Pues Camila, la verdad es que yo tengo un familiar a quien quiero muchísimo y pues tuvo una historia como muy fuerte con esto. Este familiar estaba muy metido en una comunidad que tomaba ayahuasca y pues sufrió mucho dentro de esa comunidad. Entonces a mí me llamó la atención pues porque había mucha, o sea, siempre decían que era esta cosa súper espiritual, de la cual se podía aprender mucho y digamos elevar los espíritus y salir de depresión, pero pues yo vi mucho sufrimiento. Entonces eso como que fue lo que despertó mi interés en el tema de la ayahuasca. ¿Qué fue? No quiero entrar en su vida personal y en la de su familiar, ni mucho menos, pero después de que usted entró en a investigar y a querer publicar el artículo, a la conclusión a la que llegó fue ¿cuál? A la conclusión a la que llegué fue prácticamente, Camila, que la comercialización de la ayahuasca y el yagé, como lo conocemos en Colombia, ya se salió de las manos. Desafortunadamente, yo creo que eso no se puede controlar en este momento, lo cual es muy triste, digamos, para las comunidades especialmente, porque entre más se comercializa, como lo habrán podido ver en el artículo, pues les perjudica a ellos también. Y pues también hay muchas personas que se encuentran expuestas a unos neochamanes, unos charlatanes que pueden llegar a ser muy peligrosos. Es decir, la ayahuasca puede ser un tema delicado porque o sea, induce unos sentimientos muy fuertes, a veces unas alucinaciones muy fuertes, y pues con eso hay que tener mucho cuidado porque si no se sabe llevar, pues uno pues queda en una posición de vulnerabilidad que pues cualquiera se puede aprovechar de ella. Mariana, pero lo cierto es que esta planta también tiene unos usos muy positivos, no solamente hace parte de la cultura ancestral, de las costumbres ancestrales de los indígenas, sino que es muy importante también para el desarrollo de estas plantas. En el momento que usted escribe el artículo, ¿usted sopesa este tema? ¿Usted hace como una reflexión entendiendo que esto hace parte del ADN de ciertas comunidades indígenas que casi que si se lo quitan podrían perjudicarlas muchísimo? Claro, y es exactamente por eso que yo me intereso en el tema de la comercialización también, porque veo que a medida que le van quitando, digamos que se van apoderando otros, que se van apoderando culturalmente, es lo que se llama de pronto una apropiación cultural de su medicina ancestral, pues eso tiene repercusiones sobre las comunidades que han tomado ayahuasca en situaciones de ceremonias durante cientos de años. Es decir, les pongo un ejemplo muy clave. El momento en el que personas, no sé si ustedes vieron que el pasado mayo un señor Orlando Gaitán fue juzgado por abusar de 3 personas en incapacidad de resistir, puestos en incapacidad de resistir. Él era un chamán ayahuasquero y él no pertenecía a ninguna de estas culturas indígenas tradicionales del yagé, pero se apropió de la ayahuasca y formó una comunidad alrededor de la ayahuasca y abusó de estas mujeres y es probable que haya abusado de otras más. Entonces, lo que pasa cuando estas circunstancias pasan es que desacreditan las fortalezas de la ayahuasca y el significado que tiene para las comunidades que lo han tomado ancestralmente. Entonces, pues en ese sentido también las comunidades sufren. Pero justamente, por ejemplo, la ayahuasca es completamente legal en Brasil y en Perú también es una medicina ancestral dictada además por el gobierno peruano. ¿Usted no estaría satanizando el tema, involucrando a charlatanes que se hacen pasar por taitas con quienes realmente son los chamanes que hacen la actividad, una actividad más milenaria? Pues no es mi intención satanizarlos, por lo menos. Digamos que esta comercialización de la ayahuasca, lo que sí creo que la gente tiene que entender es que sí se ha prestado mucho para que se cree, digamos, esta nueva onda de neochamanes, que puede ser muy distinta a los taitas o a los médicos ancestrales que tradicionalmente han consumido la ayahuasca, que son parte de culturas tradicionales del yagé, pero sí son muy peligrosos, y eso creo que es algo que no podemos
olvidar y no podemos dejar de reconocer, porque entre antes lo reconozcamos, entre antes sepamos lo que puede pasar con ellos, pues nos podemos proteger mejor, especialmente aquellos que genuinamente buscan en la ayahuasca un refugio. Hay muchas personas que, por ejemplo, sufren de depresión y no han podido tratar su depresión con nada, y pues a mí me parece que buscar un tratamiento alternativo, pues están en todo su derecho, pero uno sí tiene que tener mucho cuidado con quién se mete. Mariana, usted incluso en el artículo llega a comparar la ayahuasca con la hoja de coca y hace como un símil para decir que si esto se sigue utilizando de manera irresponsable podría pasar lo que pasó con la hoja de coca, y es sufrir de una estigmatización por medio de la criminalización de la misma que afecta finalmente a los pueblos indígenas. ¿Podría usted contarnos un poquito más sobre este símil que hace usted? Claro, bueno, la hoja de coca también se utiliza dentro de culturas indígenas distintas a las culturas tradicionales del yagé, pero también se utiliza con distintos propósitos, ¿cierto? Y después llega el momento en el que, pues, no solamente los indígenas, sino muchísimas personas, campesinos, como ya sabemos la historia de nuestro país, se dedican a cultivar la coca para con fines de convertirlo eventualmente en cocaína, porque al fin y al cabo es la única manera de tener algún ingreso, ¿cierto? Es que lo que tenemos que entender aquí es que la realidad rural de nuestro país es una de pobreza. Nosotros tenemos unos índices muy altos de pobreza en las áreas rurales de nuestro país, y que por ende es que la gente acude a vender la coca con otros fines distintos a los que inicialmente se utilizaban, y la ayahuasca en este sentido también, porque no tienen otra manera de subsistir. Es decir, no se puede hacer nada al respecto. Entonces, digamos que es un ciclo como un poco vicioso, del cual a veces no se pueda salir, al menos de que se encuentren alternativas de subsistencia. Pues Mariana Palau, la autora precisamente de este artículo en la revista The Economist sobre la ayahuasca y los tours psicodélicos que suscitaron nuestro tema del día hoy. Mil gracias por habernos atendido. Queríamos saber qué era lo que a usted la había llevado a meterse en esta investigación y a publicar este artículo que es nuestro tema del día hoy aquí en Mañanas Blue. Mil gracias y feliz resto de día. Gracias a usted, Camila, y a todos allá.